Hola para todos. Hoy estamos aquí para hacer una charla sobre el rotulado nutricional. Nosotros somos SPI. eh, Llevamos más de 25 años de experiencia ayudando a fortalecer negocios de todo tipo. Ya tenemos más de 14.000 registros sanitarios, marcas, patentes en Colombia y en todo el mundo. Y nos dedicamos a tres actividades principalmente: propiedad intelectual, que se refiere a registros de marcas, patentes y ese tipo de cosas; derecho corporativo, que se refiere a la empresa, a contratos, formación y creación de empresas locales; y asuntos regulatorios, que es el tema que nos trae hoy acá. Todas estas tres actividades nosotros las realizamos de manera regional y lo que buscamos es soluciones integrales de la mano de la estrategia de nuestros clientes para que puedan cumplir con sus objetivos. Bueno, ahora sí entramos en materia. Vamos a hablar de rotulado nutricional en Colombia, sobre todo de algunos temas específicos referentes a la entrada en vigencia próximamente de la resolución 810 del 2021. Los temas que vamos a tener en cuenta son antecedentes y novedades, etiquetado nutricional, en las cuales vamos a hablar de un poco de declaraciones de propiedades nutricionales, propiedades en salud y etiquetado frontal y sello positivo, y un tema adicional de la reducción de sodio. Como antecedentes tenemos la resolución 333 de 2011, en la cual la declaración de nutrientes era obligatoria únicamente para los alimentos que declaren cualquier tipo de información nutricional, propiedades nutricionales o de salud, o cuando su descripción en la etiqueta produzca el mismo efecto que este tipo de declaraciones. El ministerio y todas las organizaciones a nivel nacional hicieron un análisis de etiquetado nutricional a nivel mundial y encontraron que hay básicamente tres tipos de etiquetado: etiquetado positivo, etiquetado informativo y etiquetado de advertencia. Aquí en este mapa vemos un poco el comportamiento mundial de los sellos de los diferentes tipos que ya les acabé de mencionar. Los negros son los de advertencia y pues los otros son los informativos y los demás. Entrando en materia, en la resolución 810 del 2021, lo que busca es establecer las condiciones y requisitos que debe cumplir el etiquetado nutricional y frontal, y debe ser utilizada para todos los alimentos empacados, envasados que se vayan a fabricar, importar y comercializar en el país, con el objetivo de proporcionar al consumidor una información más clara y más comprensible sobre el producto que la que hoy en día el consumidor obtiene. Lo primero es que esta norma es de aplicación obligatoria. Vamos a tener cambios en la tabla nutricional. Ya va a ser una tabla nutricional de 2 columnas en la cual se tiene que hacer una declaración de nutrientes por 100 gramos o 100 mililitros, dependiendo del tipo de producto, y por porción. Las tablas van a ser de mayor tamaño, más sencillas, sin incluir el porcentaje de valor diario e incluyendo algún nutriente como el zinc, por ejemplo, como obligatorio. Vamos a tener el uso de sellos frontales de advertencia. Se hicieron unas precisiones muy específicas sobre los azúcares añadidos y el término light va a ser utilizado únicamente para calorías. Hablando del etiquetado nutricional, es importante tener en cuenta que, como en todas las normas, hay unos alimentos que están exceptuados de ese etiquetado nutricional. Esos alimentos son fórmulas infantiles para niños entre 0 y 6 meses, entre 6 y 12, y algunas fórmulas especiales. Alimentos con propósitos médicos especiales, frutas, vegetales, granos, huevos, es decir, alimentos sin procesar en estado natural, productos que tengan un solo ingrediente, infusiones de tés, de hierbas, de frutas, el café instantáneo o el extracto de té, que no tengan ningún otro ingrediente añadido, alimentos a granel, alimentos que sean utilizados como materia prima para la industria, y los ingredientes secundarios que no se venden directamente al consumidor,
especias o condimentos vegetales a los que no se les haya añadido ningún aditivo, ni sodio, ni grasas, ni azúcares. Todos esos entonces están exceptuados del etiquetado nutricional. Del etiquetado frontal de advertencia también hay unos alimentos exceptuados, que son todos los anteriores y adicionalmente la sal yodada y fluorizada, los sucedáneos de la sal, alimentos envasados a los que no se les haya adicionado sal o sodio, grasas y azúcares, y las bebidas hidratantes y energéticas para deportistas, porque para este último producto están evaluando una norma particular para esos productos. Todos los alimentos que en general están exceptuados, tanto del etiquetado nutricional como del etiquetado frontal de advertencia, pueden ser utilizados voluntariamente por el fabricante. Es decir, si el fabricante decide que los quiere poner, los puede poner, con la aclaración de que si los usa, deben ser en cumplimiento al 100% del reglamento técnico. O sea, no es que escoja que cumplo con una parte y con la otra no. Si uno los elige poner, debe cumplir a cabalidad del reglamento técnico. Hay unas particularidades, por ejemplo, con la declaración de sodio, y es que ahora la carne cruda envasada que tenga algún aditivo, algunas sales o que esté marinada o que esté en las finas hierbas o bueno, cualquier ingrediente adicionado que tengan las carnes crudas, deben declarar el contenido de sodio. Y si ese contenido de sodio es mayor a 400 miligramos por cada 100 gramos de sólido, deben llevar no solamente la información nutricional, sino el sello alto en sal y alto en sodio. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Sobre el etiquetado nutricional, que es uno de los cambios principales, entonces hay 3 tipos de declaración de nutrientes y de información nutricional. Las declaraciones de propiedades en salud, las declaraciones de propiedades nutricionales y el etiquetado frontal. Como en todas las normas, hay unas condiciones muy particulares para estas declaraciones, pero también hay unas prohibiciones. Esas prohibiciones es muy importante tenerlas en cuenta y en general se resumen en que cualquier declaración y cualquier información que se vaya a dar en el empaque debe tener una evidencia científica clara y precisa y confiable. No se puede informar al público o sugerir que ese producto como tal puede aliviar, tratar, mejorar alguna enfermedad, que puede concederle alguna habilidad extraordinaria al consumir ese alimento, o que ese alimento por sí solo puede reemplazar la alimentación de alguna forma. Y también está prohibido que las asociaciones médicas o asociaciones de salud avalen productos con fines de publicidad y mercadeo. Para la declaración de nutrientes también hay unas condiciones muy claras y tenemos que tener presentes los nutrientes obligatorios que ahora, como les decía, han tenido algunos cambios. Los nutrientes obligatorios que hay que declarar son los que podemos ver aquí en la diapositiva con unas precisiones, y es que antes no existía por separado los azúcares añadidos, ahora hay que declarar los azúcares añadidos y el zinc, cada uno de estos pues en su unidad correspondiente. Hay otros nutrientes que son opcionales, que son las grasas mono y poliinsaturadas, las fibras solubles e insolubles, los polialcoholes, el colesterol y el potasio, que pues como su nombre lo dice, son opcionales. Los valores de los nutrientes se pueden obtener mediante análisis de muestra o por tabla de composición de alimentos. En Colombia se acepta la tabla de composición de alimentos del ICBF, pero también se aceptan las de Estados Unidos y las de organizaciones internacionales reconocidas. De hecho, a veces es mejor irse a las extranjeras porque las tablas del ICBF, si bien tienen unos datos confiables, algunos son muy antiguos, no los han actualizado. Entonces, vale la pena por lo menos hacer una comparación. Y tener presente que cuando se hagan
declaraciones de un nutriente específico, esas declaraciones siempre deben ser con base en el análisis de una muestra representativa del producto. Para ese tipo de declaraciones no se pueden utilizar tablas de composición. Es importante también tener presente que el número de porciones y la declaración de esas porciones ahora no solamente va a tener que hacerse en la en la segunda columna de la tabla nutricional, sino también que se va a tener que hacer en el frente del envase. Y estas porciones o estas declaraciones de nutrientes, perdón, se tienen que hacer por 100 gramos para sólidos, por 100 mililitros para líquidos y por porción. Aquí vemos un ejemplo de un empaque genérico en el cual ustedes pueden ver el tipo de información que debe contener. Lo primero es cumplir con la resolución 5109 que todavía es vigente. Entonces, incluir todo lo que allí se pide, los ingredientes, el fabricante, los datos del importador cuando el producto es importado, las indicaciones de uso, el número del registro sanitario, todas las condiciones que esta resolución nos exige. La tabla nutricional, en la cual, como ya les mencionaba, es obligatorio incluir esta lista de nutrientes y hay otra lista de nutrientes opcionales que se pueden incluir si el fabricante así lo decide, con unas condiciones mínimas en la tabla, que ahorita de pronto vamos a ver más detalladamente, pero un tamaño de letra mínimo de 10 puntos para los nutrientes y de los micronutrientes mínimo de 5 puntos. ¿Esto con qué objetivo? Pues que sean legibles para los consumidores. En el frente del producto, esto por lo general va en la parte de atrás, ¿no? Y en el frente, el nombre del producto, muy claro, que describa su verdadera naturaleza, y el peso, cuando es con líquido de cobertura neto y escurrido, cuando no, pues solo el peso neto, seguido del número de porciones, que es una novedad en este momento. El sello de advertencia cuando se necesite debe estar ubicado acá. Esto lo vamos a ver ahora más adelante en más detalle. Y no se permiten otros sellos nutricionales en los empaques. Esto sobre todo para los empaques de los productos importados. Tener muy presente eso. Bueno, algunas condiciones generales de la presentación de los valores nutricionales han cambiado también de pronto para ser más fáciles y más entendibles por parte de quien prepara las tablas nutricionales. La expresión de valores en rangos ahora se va a hacer de acuerdo con aproximaciones matemáticas. En la resolución 333 había unas formas muy precisas, depende del cálculo que daba, pero en este caso ya son más puntuales, es decir, si da 0,45, de acuerdo con la aproximación matemática, ese 0,45 se sube a 0,5. Si por el contrario es 0,42, entonces el valor quedaría en 0,4. Para declarar las cantidades no significativas, que deben estar de acuerdo con unos valores establecidos para poder definir si equivalen a no significativas o no, se declararán como 0 en letras, 0 en número o no contiene. Las porciones también tenemos una forma de calcularlas y debe basarse en las cantidades de referencia que están dentro de la norma, pero además teniendo una tolerancia de más o menos el 30%. Si esta tolerancia se excede, entonces hay que hacer unos cálculos. Entonces, un ejemplo es, si yo tengo una barra de cereales de 27 gramos y la porción que está establecida en la resolución para ese tipo de productos es 30 gramos, entonces yo hago una resta, 30 gramos menos los 27 gramos, que es mi porción, dividido 30 por 100, y eso me da 10%. Como ese porcentaje está dentro de la tolerancia de más o menos 30, entonces yo puedo poner aproximadamente una porción, entre paréntesis, 27 gramos. Si por el contrario, el valor que a mí me da cuando yo hago el cálculo, por ejemplo, si mi porción no es de 27 gramos, sino de 50 gramos,
En ese caso, la tolerancia va a ser mayor del 30%, entonces yo puedo poner aproximadamente 2 porciones o puedo poner 1.6 porciones, si ese es el dato que me da, y entre paréntesis siempre el gramaje o el valor en mililitros o en gramos exacto de la porción declarada. La declaración de las porciones, pues ya les comentaba, se puede hacer en gramos para sólidos, en mililitros para líquidos, y se puede hacer entre paréntesis en onzas y onzas fluidas, pero siempre tenemos que tener presentes las unidades del sistema internacional, seguido de la medida casera. Entonces yo puedo decir, no sé, slash un vaso, una cucharada, una porción, una tajada, también todas las medidas caseras que están definidas dentro de la misma resolución. Los valores de referencia, que son los valores numéricos para poder orientarnos en el etiquetado nutricional y las declaraciones de propiedades, ahora están divididos en dos, que son los BRN, que son los valores de referencia de nutrientes basados en las necesidades nutricionales, y los valores de referencia de nutrientes para enfermedades no transmisibles. Entonces, eso es basado en la posibilidad de que se asocian a la reducción de una enfermedad no transmisible. Bueno, en cuanto a las declaraciones de propiedades nutricionales, las únicas declaraciones de propiedades nutricionales que están permitidas deben estar relacionadas con los valores diarios de referencia establecidos en la norma. Si por alguna razón esos valores no están en la norma, entonces debe irse a la sala especializada a pedir la aprobación, y los que ya han sido aprobados previamente por sala, se va a respetar esa aprobación. Hay tres tipos de declaraciones de propiedades nutricionales. Las primeras son las relativas al contenido de nutriente. Allí es cuando vamos a poder establecer que un producto es excelente fuente de, o buena fuente de, o libre de, o fortificado. En la norma es muy claro cómo los debemos declarar, si en 100 gramos o mililitros, o por porción, o solamente por porción, o solamente por el gramaje. Y pues tenemos que tener eso muy presente. Hay una segunda forma de declararlo, que es por comparación de nutrientes. Allí es cuando establecemos que un producto está reducido en algún nutriente, tiene más o menos, o cuando es light, solo para calorías, como ya lo hemos hablado. Es importante tener presente que cuando los productos son reducidos en uno de los nutrientes, debe demostrarse que hay una diferencia absoluta de ese nutriente en mínimo 25% en gramos o mililitros. Y el tercero es la no adición. En este caso nos referimos a los que son sin azúcares adicionados o sin sodio y sal adicionada. Con respecto a estas declaraciones de no adición, nos vamos a referir primero al de sin azúcares añadidos, en la cual yo les he comentado que esta norma es muy puntual en establecer cuáles son los tipos de azúcares que no pueden estar presentes en un alimento para poder declarar que el alimento es sin azúcares añadidos. Hay una lista muy larga que se puede verificar en la resolución, y entre las cuales encontramos pues sacarosa, glucosa, miel, zumo de fruta, sólidos de maíz, maltosa, maltodextrina, cebada de malta, muchos azúcares, y que en términos generales se refieren a carbohidratos con un alto índice glicémico, sobre todo cuando es mayor a 15. Una segunda condición que debe cumplir este alimento es que no contenga ningún ingrediente que por sí contenga azúcares, como por ejemplo las mermeladas, los chocolates, aunque tengan endulzantes calóricos, los trozos de frutas, los cereales azucarados, eso como subingrediente. Y como tercera condición es que en el alimento o en el proceso de fabricación del alimento no se utilice ningún medio, por ejemplo el uso de enzimas, que haga incrementar el contenido de azúcares en el producto final. No es, por ejemplo, el caso de la leche deslactosada, porque ahí la leche ya contiene lactosa, o sea, ya contiene un azúcar, y cuando se usa la lactasa, se desdobla la lactosa
y sigue conteniendo azúcar la leche. Esto aplica, por ejemplo, cuando necesitamos hidrolizar almidones dentro de un alimento y al hidrolizar esos almidones se liberan azúcares, entonces ya el alimento va a contener esos azúcares que fueron liberados por la hidrólisis de los almidones. La siguiente condición para no adición, que es la de sin sal y sodio añadido, también tiene que contener pues unas condiciones. La primera es que el alimento no contenga sal ni otras sales diferentes a cloruro de sodio o aditivos que contengan sodio. Que el alimento no contenga ingredientes que contengan sal o sodio, que no tenga salsas, que no tenga caldos, que no tenga embutidos, todo ese tipo de productos que por sí solos ya contienen sal y sodio. Y para que el producto pueda declarar sin sal o sodio añadido, debe cumplir además con el requisito de que sea bajo en sodio. La declaración de propiedades en salud, debemos tener en cuenta estos 3 tipos de declaraciones y siempre tener presente que deben basarse en evidencia científica, que le permitan al consumidor entender la información que está en el alimento y su significado, que esté dirigida en un alimento o en una cantidad razonable del alimento para consumo, y puede hacerse utilizando palabras como puede, podría, ayuda o contribuye. Hay que ser muy precisos con el tipo de declaración que se hace. Cuando la declaración es en función de los nutrientes, vamos a describir el papel fisiológico del nutriente. Entonces, por ejemplo, el nutriente A, que tomamos como ejemplo el zinc, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. El alimento X es una excelente fuente de zinc dentro de una alimentación completa. Ese sería un ejemplo de una declaración en función de los nutrientes. Para las propiedades de función, allí vamos a mostrar efectos benéficos específicos del consumo regular de ese alimento o de parte de ese alimento. Y entonces en ese sentido vamos a utilizar el beneficio de esa sustancia y en qué puede ayudar. Este tipo de declaraciones se usa mucho cuando son alimentos con probióticos o prebióticos. Entonces podemos decir, los probióticos ayudan a normalizar las funciones digestivas. El alimento Y contiene tantos gramos de probióticos. Una adecuada alimentación y el consumo regular de este alimento ayuda a normalizar las funciones digestivas y a regenerar la flora intestinal. Ese sería un tipo de declaración que podríamos utilizar en este caso. Y en el tercer caso, que es el reducción de riesgo de enfermedad, es cuando queremos explicar el papel fisiológico de un nutriente específico sobre una relación que sea conocida entre salud y dieta. Es decir, cuando la dieta está asociada a una condición de salud. Entonces allí vamos a hablar del papel fisiológico de ese nutriente en esa relación puntual, indicando que el consumo regular de este alimento puede reducir, no sé, una afección cardíaca o puede fortalecer el corazón, lo que sea, pero siendo muy puntuales en el papel fisiológico de ese nutriente. Allí es muy importante recomendar que no se pueden utilizar porcentajes, es decir, yo no puedo decir el consumo regular de este alimento reduce en un 25% las probabilidades de tener una afección cardíaca, sino que puedo decir cuál es el papel del nutriente en esa relación sin indicar ninguna cuantificación. Como en todos los casos, las declaraciones de propiedades de la salud también tienen algunas prohibiciones. Ellas están acá listadas en esta diapositiva y algunas de esas es, por ejemplo, no pueden decir que es única fuente de alimentación para que el consumidor entienda que es un alimento completo, por ejemplo. No se puede promover el consumo excesivo de este producto. Cuando los productos tienen uno o más sellos frontales, no pueden declarar propiedades de salud relacionados a esos nutrientes. Como les decía, no se puede cuantificar el grado de riesgo. Está prohibido
todos los términos que sean saludables, salud, salubro, buena salud, estado sano, cualquier cosa que se le parezca a eso está prohibido y no se pueden generar dudas sobre la inocuidad y calidad de alimentos similares. Es decir, yo no puedo hacer declaraciones diciendo, comparando mi producto con otro, de manera que haga que el otro alimento o el otro producto genere dudas en el consumidor sobre su inocuidad y su calidad. Bueno, ahora llegamos a las tablas nutricionales. Entonces, como les contaba, hubo cambios en estas tablas, en sus especificaciones y en sus formatos. Esta tabla nutricional, a partir de la entrada en vigencia de la resolución 810, debe ocupar mínimo el 25% de la cara del empaque en la cual se encuentre. Por lo general es en el empaque, en la parte trasera del empaque, pero pues es donde el fabricante decide. Puede estar en cualquier otro idioma, es decir, para los importados, por ejemplo, pero necesariamente tiene que estar en español y cumpliendo con las indicaciones de este reglamento. Hay 4 formatos de tabla nutricional que se van a poder utilizar, que son el vertical estándar, el simplificado, el tabular y el lineal, que ya vamos a ver a continuación. Las tablas nutricionales van a estar precedidas de un título, que puede ser información nutricional, datos de nutrición o información nutrimental. Estos son los formatos de tablas. Este es el formato vertical estándar y este es el formato de tabla nutricional de formato simplificado. Aquí, como ustedes pueden ver, en el formato simplificado lo que hace es que los nutrientes que son fuente no significativa se declaran en la parte de abajo de la tabla, en lista, seguidos por una coma, y por esa razón, pues el formato estándar se convierte en simplificado. Como pueden ver, ya no se incluyen dentro de la tabla nutricional los porcentajes de valor diario como están hoy en día. En los formatos de tabulares y lineales, lo que se hace es reducir la información, el tamaño sobre todo de la información, y está dirigido a envases cuya área disponible para impresión sea menor a 225 centímetros cuadrados. Es importante tener en cuenta que el formato lineal solamente se debe utilizar cuando por espacio no quepa el formato tabular. ¿Sí? Porque pues es más importante tener el tabular. También es importante tener en cuenta las palabras o los nutrientes que están en negrilla, deben mantenerse en negrilla, los tamaños de las líneas, los tamaños de las letras, todo eso pues debe considerarse. Cuando hay productos con empaque secundario, la información de cada alimento debe estar en el envase que le vamos a ofrecer al público. Y el tamaño máximo de cada una de esas tablas debe ser el mismo de la tabla del alimento que está incluido dentro del empaque secundario. Es decir, si yo tengo un multiempaque de, no sé, papas fritas, entonces yo tengo dentro de cada paquete de papas fritas su tabla nutricional. Y en el empaque externo, si son papas fritas surtidas de diferentes sabores, entonces en el empaque exterior secundario voy a tener que incluir la tabla nutricional de cada sabor, de pollo, de limón, naturales, de lo que sea, del mismo tamaño que tiene la tabla de los empaques que están adentro. Cuando son productos en empaques múltiples, es decir, un alimento que esté individualmente en un envase exterior y que tenga otro para ser mezclado. Por ejemplo, los yogures con cereal. En ese caso hay que incluir las tablas nutricionales de los 2 alimentos por separado, y cuando son para ser reconstituidos también debería incluirse la tabla o la información nutricional del producto ya reconstituido. Bueno, acá llegamos ya al etiquetado frontal de advertencia. Como les mostraba hace un ratico en el
en el empaque, estos deben utilizarse en la parte superior derecha de la cara frontal o de la cara principal de exhibición del producto. No se permiten cambios en el tipo de letra, en las dimensiones mínimas, en las proporciones. Las dimensiones van a estar establecidas dentro de la resolución dependiendo del área del empaque y con un tamaño mínimo de 1.6 centímetros de diámetro. La disposición de los sellos van a ser uno al lado del otro con unos órdenes establecidos muy específicos, entonces también va a depender del diseño general del empaque. Si por ejemplo no caben, como están aquí descritos en filita, hay otra disposición que es con la fila hacia abajo, uno debajo del otro, o dos arriba y uno debajo. Esas disposiciones también están en la norma y se pueden verificar para que se puedan ajustar al diferente diseño que cada uno de ustedes tenga en sus empaques. Se van a permitir adhesivos, siempre y cuando estos adhesivos sean con tinta indeleble, fijados de forma segura que dure toda la vida útil del producto. No puede suceder, por ejemplo, que en alimentos que están refrigerados el sello se pegue y ustedes saben que con la humedad se puede despegar o dañar algún tipo de papel. Entonces, ese sticker que se adhiera en el producto no se puede dañar durante toda la vida útil del producto y teniendo en cuenta el tipo de almacenamiento que se vaya a hacer de cada uno de los productos. Estos adhesivos se van a poder adherir en la etapa previa a la comercialización, o sea, para los productos importados se puede hacer desde el origen, por supuesto, o se puede hacer antes o después de la nacionalización de los productos, pero siempre teniendo en cuenta que deben ser adicionados antes de la puesta en comercialización de cada uno de los productos. Estos son los límites que debemos tener en cuenta para el uso de sellos de advertencia. Entonces, si el producto tiene mayor o igual de 400 miligramos de sodio en 100 gramos, por ejemplo, o mayor o igual a 150 miligramos de sodio en 100 mililitros de líquido, el producto debe contener el sello de alto en sodio. Lo mismo para los azúcares y lo mismo para las grasas, considerando los límites que vemos acá en esta tablita. De la misma forma que han establecido los sellos de advertencia, se estableció la posibilidad de utilizar un sello positivo. Este sello es voluntario y debe tenerse mucho cuidado para que no se entienda que al utilizar ese sello en un producto, el producto es saludable. Debe cumplir también con unas condiciones. Este sello se va a incluir en la parte inferior izquierda de la cara frontal de la etiqueta del producto, es decir, en una ubicación diagonal a donde deberían ir los sellos de advertencia. Obviamente, si tiene sellos de advertencia, no puede tener sello positivo y viceversa. Para tener este sello positivo un producto, primero no debe contener edulcorantes de ningún tipo, ni calóricos ni no calóricos. El primer ingrediente no puede ser ni sodio o aditivos con sodio, ni azúcares añadidos. Y por supuesto debe cumplir con unos contenidos máximos de sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas que podemos ver aquí en esta tablita. Entonces, si un alimento tiene máximo 2 gramos de azúcares añadidos en 100 gramos y no contienen ninguno de los otros ingredientes en estos límites, podría utilizar un sello positivo. Este, como les digo, es voluntario. Solamente si cumple con todas las condiciones y lo quieren usar, lo pueden usar. Es importante tener en cuenta estas disposiciones finales de la resolución 810. La resolución, como saben, se firmó el 16 de junio del 2021. Entra en vigencia el 16 de diciembre del 2022. Durante este tiempo de transitoriedad, se pueden agotar todas las etiquetas, todos los productos que ustedes tengan en existencia basados en la resolución 333, sin necesidad de autorización previa por parte del INVIMA.
Deben aprovechar muy bien este tiempo para realizar todos los ajustes en las declaraciones, en las tablas nutricionales, en el etiquetado frontal si lo requieren, en los ajustes que haya que hacer a los empaques en general. Y si por alguna razón ustedes quieren empezar a utilizar este tipo de envases antes del 16 de diciembre del 2022, deben tener en cuenta que deben dar cumplimiento al 100% de la norma. O sea, no pueden elegir, voy a empezar con arreglar la tabla nutricional y luego miro a ver si necesito sellos de advertencia. No, tienen que hacer o todo o nada. Es muy importante también tener presente que a partir del 16 de diciembre del 2022, todos los productos que estén en el mercado incumpliendo la resolución 810 del 2021 van a tener que ser levantados y quedarán sujetos pues a sanciones por parte de la entidad sanitaria si ellos los encuentran allí. Para los envases retornables hay un plazo más largo, porque estos envases retornables por lo general pues son envases a los cuales no se les cambia la etiqueta con frecuencia o que no es tan fácil el manejo del etiquetado. Entonces el plazo es hasta el 16 de diciembre del 2027, teniendo también presente que cuando requieran agregar estos sellos, por ejemplo, los van a poder agregar con uso de stickers en la tapa o en alguna parte de la etiqueta. Estas son las disposiciones del uso de adhesivos, que es muy importante para considerar. Se pueden utilizar adhesivos de sellos de advertencia sobre la etiqueta sin autorización previa del INVIMA y en cumplimiento de lo que ya está establecido en la resolución, que es lo que mencionábamos hace un ratico, que sean legibles, que permanezcan durante toda la vida útil del producto, que no se dañen. Pasado este tiempo de transición, todos los productos deben dar cumplimiento y no se van a autorizar agotamientos de etiquetas que estén hechas bajo la resolución 333 luego de que entre en vigencia esta resolución. Para los importados, como les comentaba, se puede utilizar rótulo o etiqueta complementaria para la tabla nutricional como se viene usando hasta ahora, solo que pues en cumplimiento de la nueva resolución. Se pueden utilizar los sellos complementarios y se puede hacer este ajuste durante o antes del proceso de nacionalización, pero siempre antes de la comercialización. Aquí hay un punto adicional que queríamos traer hoy, que es la resolución 2013 del 2020, que es la que define los contenidos máximos de sodio de alimentos procesados que fueron priorizados en el marco de la Estrategia Nacional de Reducción de Consumo de Sodio. Esto porque al hacer análisis también las entidades, pues se vio que había mucha asociación entre el consumo de sodio y la reducción de la hipertensión arterial y de otras enfermedades no transmisibles. Entonces se definió que hay unos alimentos entre los cuales están las sopas, caldos, cárnicos, ciertos embutidos, las sardinas, los productos de panificación, que van a tener que empezar a reducir su contenido de sodio con dos metas que están definidas. La primera meta debe cumplirse a noviembre 9 del 2022 y la segunda meta a 9 de noviembre del 2024. Dentro de la norma están establecidos claramente cuáles son los alimentos que van a tener que hacer su reducción, cuáles son los contenidos máximos de sodio que van a tener que mantener a partir de esas fechas. Y en general, para que lo tengan en cuenta, son alimentos de este tipo, pero que sean con más de 24 horas de vida útil. Los alimentos que obviamente a la fecha ya estén en cumplimiento de estas cantidades de sodio, pues la invitación es a que los mantengan, por supuesto. Para poder demostrar la conformidad del producto con el contenido de sodio, va a ser necesaria una certificación. Esa certificación se puede hacer por parte del importador o del fabricante en Colombia por algún organismo que esté acreditado por la ONAC o para productos importados con organismos que sean
pertenecientes a acuerdos de mutuo reconocimiento con Colombia. La evaluación, por ejemplo, por lote, si ese lote es positivo, va a permitir que todos los productos pertenecientes a ese lote queden certificados y puedan llevar la marca de conformidad. La segunda alternativa es una toma de muestra periódica del producto que esté proveniente del punto de producción y se incluye una evaluación periódica del proceso de producción. La verificación de este tipo de productos se va a hacer de manera visual por parte de la autoridad en visitas de inspección, vigilancia y control o en visitas en el puerto, en inspecciones en el puerto. Y allí lo que van a hacer es la verificación del contenido de sodio en la tabla nutricional. Y si el INVIMA, como autoridad sanitaria, decide que quiere hacer una verificación de un muestreo, pues lo van a hacer con el método analítico que ellos definan. Bueno, esto es todo por hoy. Estamos atentos a todas sus inquietudes. En nuestra página pueden encontrar nuestros datos y estaremos muy contentos de poder resolver las inquietudes que tengan.